Saludos y bienvenidos a estos estudios. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Y continuando con la serie de mensajes sobre las dispensaciones, nos tocaría estudiar la sexta dispensación, la de la gracia. Vamos a orar primeramente a nuestro Padre Celestial para que Él bendiga esta su palabra. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por este precioso día que tú nos das una vez más para poder exponer tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias por tu amor demostrado en la cruz del Calvario, que hizo posible que nosotros hoy estuviésemos en esta dispensación de la gracia. Gracias, Señor, por tu gran amor extendido hacia toda la humanidad. Rogamos por todos aquellos que están sufriendo, que están padeciendo, aquellos que están graves en los hospitales, sanatorios. Rogamos, Señor, por todas las almas que no parten de esta vida sin que no hayan hecho una decisión por ti. Rogamos por tu pueblo también, Señor, para que tú nos estimules para predicar tu palabra, que anunciemos las verdades tuyas que tú tienes, Señor, para con el ser humano. Señor, edifícanos, fortalécenos en la fe, podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Señor, prepara nuestro corazón para estar atentos a todo el tema que hemos de estar desarrollando, este precioso tema sobre la gracia tuya. Pues te lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, consideraremos entonces la sexta dispensación en la cual estamos viviendo hoy, la de la gracia. La cruz de Cristo puso fin a la dispensación de la ley y fue sustituida por la dispensación de la gracia. ¿Qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios significa el favor de Dios o el favor inmerecido de Dios. El favor de Dios hacia el hombre, el favor que el hombre no merece ni lo puede ganar de ninguna manera. La palabra gracia se define también como bondad inmerecida. Es el sorprendente amor y la bondad de Dios que tiene para con quienes no lo merecemos en absoluto. La Biblia también define la gracia de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8, y el apóstol Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esta gracia de Dios es un don de Dios, un regalo de Dios hacia todos los seres humanos. Dios es bondadoso hacia el hombre, incluso con la clase de hombres que describen allí en Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuán benevolente es Dios con los que no merecemos en absoluto su bondad. Durante esta dispensación, Dios hace una especial revelación de su gracia, porque hubo gracia de Dios en cada dispensación, pero la gracia de Dios vino a revelarse y a mostrarse en una manera especial, inigualable, en la persona del Señor Jesucristo, que las anteriores manifestaciones de su gracia parece como que resultasen insignificantes, como veladas. En Juan 1:14, el Señor Jesucristo nos anticipaba algo de esa gracia que Él iba a traer. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pedro también dice en 1 Pedro 5:10, el Dios de toda gracia. El viejo pacto de la ley debía desaparecer por un nuevo pacto. Esto lo vemos en Hebreos 8:13. Y este nuevo pacto está basado en la sangre del Señor Jesucristo, como Él les dijo allí en la última cena, tomando con sus discípulos en Lucas 22:20. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama.
Solo la cruz del Calvario pudo abrir la fuente de la gracia de Dios. En 2 Corintios 8:9 el apóstol Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Debido a que Cristo murió en la cruz del Calvario, la abundante gracia de Dios puede derramarse sobre todos los pecadores. Las buenas nuevas es que Jesús murió por nosotros y Dios está completamente satisfecho con el hecho de que el castigo por el pecado ya ha sido pagado totalmente. Por lo tanto, Dios se siente libre para derramar su gracia y su amor para quienes creen en su Hijo Jesucristo. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios ofrece al ser humano todo lo que necesita para una correcta y total relación con Él. Pero esto es solo para el que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Miremos entonces el primer punto, el tiempo. La dispensación de la gracia empezó después de la muerte y resurrección de Cristo, descrita allí en los Evangelios, y que continuará hasta que Cristo venga por segunda vez a la tierra. Durante esta dispensación de la gracia, el programa de Dios es llevar a cabo la edificación de su iglesia. Jesús declaró allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, y dijo: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dijo el Señor: edificaré mi iglesia. Hablaba del tiempo futuro. Esto indica que la iglesia fue planeada por Dios para comenzar y completarse durante esta dispensación. Es importantísimo mantener esto en mente. Miremos en este gráfico bíblico que la iglesia comenzó con el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para morar y bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. El bautismo del Espíritu coloca a cada creyente de esta era en Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, en el momento en que confía en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, formada por todos aquellos que hemos creído en Él, tanto los vivos como los que ya han partido a la presencia del Señor y están con Él. La edad de la iglesia es desde Pentecostés y finalizará en el rapto. El Señor vendrá en las nubes para arrebatar o raptar a su iglesia. Y esto lo encontramos en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Los santos vivos y los resucitados serán arrebatados en las nubes. Solo los creyentes renacidos serán llevados por el Señor. No sabemos cuándo vendrá el Señor, así que no sabemos tampoco cuánto durará la dispensación de la gracia. Hasta ahora la era de la iglesia ha durado más de 2000 años. No sabemos cuánto tiempo más durará, pero ciertamente parece que nos estamos acercando al fin de esta era. Las piezas del rompecabezas profético están todas puestas en su lugar para el período de juicio, cuando se manifestará el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y se firme un tratado de paz. Cuando el mundo diga paz, paz, allí se dará inicio a la tribulación y luego a la gran tribulación que se viene para todo este mundo. Hoy día vemos como las iglesias se impregnan con las costumbres del mundo. Cada vez más la iglesia pura de Hechos capítulo 2 se parece a la iglesia de la ramera de Apocalipsis capítulo 17 y 18. No sabemos, como dijimos, cuánto falta para el regreso del Señor, pero debe estar cerca. La dispensación de la gracia finalizará con la venida de Cristo con gran poder y gloria.
El libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 9, dice: he aquí, el juez está delante de la puerta. Si es así, oh, ven, Señor Jesús. Hasta aquí nuestro gráfico. Miremos el segundo punto, la nueva revelación. La mayor parte del Nuevo Testamento está dirigida a la Iglesia. En comparación con la mayoría de las dispensaciones, la Iglesia tiene mucha revelación. Las primeras 4 dispensaciones que hemos estudiado, la de la inocencia, conciencia, el gobierno humano y la promesa, cubren solo el primer libro del Antiguo Testamento, el Génesis. La ley cubre el resto del Antiguo Testamento, que serían 38 libros completos. Pero la Iglesia tiene 23 libros completos, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta el libro de Judas, y porciones también de los 4 Evangelios y del libro de Apocalipsis también. Tengan en cuenta que en el periodo de los 4 Evangelios abarcaron principalmente la dispensación de la ley antes del establecimiento de la Iglesia. Los Evangelios describen la vida terrenal de Cristo. La Iglesia no comenzó hasta después de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. La Iglesia es construida sobre la base de su muerte, sepultura y resurrección. No hay Iglesia en los Evangelios, no comienza sino hasta Hechos capítulo 2. Jesús vino a ofrecer el reino a la nación de Israel de acuerdo con la ley. Jesucristo nació bajo la ley. Esto lo vemos en Gálatas 4:4. Como judíos, él y su familia estaban obligados a guardar toda la ley, y él lo hizo. En Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24, cuando Jesús nació, a los 8 días fue circuncidado y se ofrecieron los sacrificios judíos apropiados en cumplimiento a Levítico capítulo 12. Él no vino a destruir la ley. Lo dice allí en Mateo capítulo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él se sometió completamente a la ley. Jesús estuvo, sí, en contra de las supersticiones religiosas y las tradiciones hechas por los hombres que los hipócritas, escribas y fariseos habían impuesto a los judíos. Ellos inventaron, pero nunca se opuso el Señor a la ley de Moisés. Jesús enseñó, defendió y vivió el judaísmo puro. Nunca asuma entonces que sus confrontaciones con los escribas y fariseos constituyeron una confrontación contra la ley de Moisés, porque no fue así. Él no vino a destruir la ley o los profetas. Él enseñó la ley de Moisés y ordenó a los hombres que observaran la ley. En Mateo capítulo 26, versículo 17, los discípulos guardaron la fiesta judía de la Pascua. En Lucas capítulo 2, versículo 41, Jesús y sus padres guardaron también la fiesta judía de la Pascua. En Juan capítulo 2, versículos 2 al 11, Jesús guardó y ordenó a sus hermanos, hijos de José y María, que guardaran la fiesta de los tabernáculos. Aquellos que enseñan que la iglesia existía en los evangelios, inevitablemente a veces sin darse cuenta, van a judaizar a la iglesia, poniéndola de nuevo bajo la ley de una forma u otra. Entonces, no se puede evitar este hecho. Los evangelios enseñan la ley. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan a Jesús en su papel de Mesías, Rey de Israel. Especialmente lo vemos allí en el Evangelio según San Mateo, que fue escrito especialmente a los judíos. Si buscamos en los evangelios la verdad de la iglesia, judaizaremos la iglesia. Esta es la trampa del legalismo en la que inevitablemente caen algunas iglesias o denominaciones, bien intencionados, pero mal guiados, que no aplican el enfoque literal de la interpretación de la Biblia de manera consistente en los evangelios.
Una cosa está clara entonces, Jesús nació bajo la ley, se sometió a la ley, enseñó la ley, ofreció los sacrificios adecuados y guardó los días de fiesta. Jesús enseñó el judaísmo puro, no enseñó el cristianismo. La iglesia era todavía un misterio en los evangelios. Entonces no puede haber una iglesia cristiana antes de la cruz, la resurrección y la ascensión. El Señor Jesús sí comenzó a enseñar sobre algunas distinciones entre la ley y la gracia. Allá en Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No reveló cuál era el misterio, pero sí dio alguna información nueva relacionada con el aplazamiento del reino. Allá en Mateo capítulo 13, Jesús enseñó 7 parábolas y una octava que sería como un epílogo, un resumen de las 7 anteriores, que cubren el período llamado entre advenimiento, entre la primera venida del Señor y la segunda, que incluye el período del Evangelio, la edad de la iglesia y el período de la tribulación hasta la segunda venida. Los evangelios a menudo se enseñan como si fuera toda la verdad de la iglesia, lo que causa ciertamente mucha confusión en muchos. Incluso el capítulo 1 del libro de los Hechos es también antes del establecimiento de la iglesia. Pero después de los evangelios y del capítulo 1 del libro de los Hechos, el resto del Nuevo Testamento es verdad dirigida exclusivamente al cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, lo primero que vimos es la mayor parte del Nuevo Testamento está dirigida a la iglesia. Otra nueva revelación es el Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice que oren por él. En Efesios 6:19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuál es ese misterio del Evangelio? Que todos los que creen hoy, tanto judíos como gentiles, serán salvos y añadidos como miembros iguales del cuerpo de Cristo. La gracia de Dios trae salvación, escuche, a todos los hombres. En Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, su provisión es suficiente para todos los seres humanos. En Apocalipsis capítulo 22:17 dice allí el Señor: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y su invitación entonces es extendida a todo aquel que quiera. Esta misma gracia que trae salvación a todos los hombres continúa su ministerio. El creyente en Cristo es enseñado por la gracia de Dios a vivir santamente. En Tito 2:12 y 13 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, miremos el tercer punto: responsabilidades en este tiempo. Creer en el Señor Jesucristo y ser salvado por gracia mediante la fe es algo primordial en esta era de la gracia. En Hechos 16:31, el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo segundo es que los creyentes de esta época deben ser bautizados. El bautismo cristiano no es el mismo que el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo cristiano es para el que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Allí la palabra de Dios dice: si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo Felipe a un funcionario. Entonces, debe ser inmediatamente. Después de haber creído en el Señor Jesucristo, una persona tiene que tener esa disposición
ya en su corazón hacer un curso de estudio y no postergar por años para ser bautizado. Lo tercero, los creyentes de esta era deben ser miembros funcionales de las iglesias que creen en la Biblia. Mi hermano querido, usted debe congregarse en una buena iglesia, debe ser un miembro activo, debe ofrendar, debe trabajar para la obra del Señor en la extensión del Evangelio. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Lo cuarto es mantener una iglesia pura. Vivimos en tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:1, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y estamos viviendo en esos tiempos actualmente. Entonces debemos guardar la pureza de la doctrina o la práctica, enseñando y aplicando la disciplina en la iglesia o de la iglesia. Hay muchas iglesias que su libertad se ha convertido en libertinaje para ignorar el pecado de sus miembros. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 11, el apóstol Pablo tuvo que llamar la atención a la iglesia de los Corintios y decirles: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. También debemos proteger la verdad bíblica a toda costa. Debemos contender ardientemente por la fe, como nos dice Judas, versículo 3. También debemos vivir en el mundo, pero permanecer sin mancha por él. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Debemos vivir en el mundo, pero no debemos amar al mundo ni ser contaminados por él. Pero también debemos vivir bajo la gracia como regla de vida. Hay muchos principios que se encuentran en todo el Nuevo Testamento para vivir bajo la gracia. En Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no piense que la gracia significa más flojedad, o más fácil, o menos restrictivo. Es todo lo contrario. ¿Cuántas veces nos han dicho: bueno, si puedes ser salvo simplemente por creer y nunca te volverás a perder, nunca irás a la condenación, entonces puedes hacer lo que se te da la gana, vivir como si fueses del diablo mismo, hacer las cosas allí pecaminosas que se te ocurran y después ir al cielo? Esta declaración expresa una ignorancia total de la verdadera obra de la gracia. Dios declara sí que somos salvos por gracia, pero existe un factor importante y que cambia todo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La gracia de Dios nos transforma de un rebelde que odia a Dios a un santo que ama a Dios. Crea en nosotros un corazón para que hagamos la voluntad de Dios sinceramente. Pero también hay otra responsabilidad en esta era de la gracia: andar en el Espíritu. En Gálatas 5:16, el apóstol Pablo, escribiendo a los de Galacia, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo nos habla también del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra fruto, como habrá visto, está en singular.
Y este fruto de 9 aspectos mana de la nueva naturaleza cuando uno está lleno del Espíritu de Dios. Contra tales cosas, dice, no hay ley. No hace falta controlar a un hombre que anda en el Espíritu por las leyes. Pero también hay otra responsabilidad, vivir por fe y manifestar a Cristo que mora en nosotros. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El glorioso Cristo es mi verdadera vida. Y lo que ahora vivo en la carne, mi experiencia aquí como un creyente en el cuerpo, lo vivo no sometiéndome a reglas y leyes y mandamientos, intentando guardar allí los 10 mandamientos, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La morada del Hijo de Dios en cada creyente es única en esta época. La vida de Cristo también se manifiesta hoy en carne humana por medio de la iglesia, que es su cuerpo. En 2 Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El propósito de Dios hoy es manifestar a Cristo en su cuerpo por medio de la iglesia para la gloria de Dios Padre. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo está siendo formado en nosotros y manifestándose a través de nosotros hoy en día a este mundo. Colosenses 1:27 dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta es la gloria de esta dispensación de la gracia. Y la mayor parte de la cristiandad no lo ve o lo ignora. La novena responsabilidad que vemos es la de entregar el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios es el que añade a la iglesia ciertamente cada día los que deben ser salvos. Es Cristo quien predijo, edificaré mi iglesia, pero sin embargo es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio, evangelizar a los perdidos hasta los confines de la tierra, enseñando la palabra y plantando iglesias. En Hechos 1:8 el Señor dejó encomendado allí la prédica del Evangelio, diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo pedía que oren por él para llevar adelante el mensaje del Evangelio. Oremos, hermanos, oremos por aquellos que llevan el Evangelio. Anímate tú también a llevar el mensaje del Evangelio. Como todas las dispensaciones, también la dispensación de la gracia termina en fracaso. Este es el cuarto punto. Las iglesias se contaminan con falsas doctrinas. En 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 el apóstol Pablo dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. La palabra apostasía viene del griego y quiere decir apartarse o separarse de aquello a lo que se ha acercado antes. En el sentido estrictamente teológico, significa el abandono deliberado de la verdad de la palabra de Dios. Es una deserción de o un abandono de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 3. El doctor Charles Ridley dijo que la apostasía es una agresiva rebelión contra Dios, la cual preparará el camino para la aparición del hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice esto: los hombres en las iglesias vienen a ser, como dice en 2 Timoteo capítulo 3, amadores de sí mismos,
amadores de los deleites más que de Dios, y manifiestan allí solamente una forma externa de piedad. En 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Estos son los llamados cristianos nominales, de nombre, cristianos de labios, cristianos ni fríos ni calientes, sino tibios, personas que necesitan sí a Jesús, pero no quieren en absoluto una vida cambiada. La Iglesia ya no tolerará la sana doctrina. En 2 Timoteo 4:4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las iglesias continúan corrompiéndose hasta que prácticamente no queda vida dentro de ellas, pues no tienen al Señor. Y allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En la era de la Iglesia hay situaciones en las que los incrédulos viven vidas más morales que algunos creyentes. Esto es una vergüenza que vivimos viéndola. El mundo de hoy no siempre ve mucha luz de las iglesias que deberían estar sosteniendo la palabra de vida y brillando como luminares en este mundo de tinieblas. Pero qué triste, no es así, es tan humillante. También la Iglesia falla en cuanto al anuncio fiel del Evangelio de la gracia de Dios. También el deterioro actual de la Iglesia está preparando el camino para el sistema religioso de la ramera en el período de la tribulación. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 dice, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este es el futuro revelado de la Iglesia en la tierra, después de que los verdaderos creyentes hayan sido llevados en el arrebatamiento. En nuestros días, cerca del final de la era de la Iglesia, debemos esperar ver a los verdaderos creyentes y fieles disminuir con el tiempo, volverse más y más pequeños, menos influyentes, incluso hasta perseguidos, y los falsos y perversos volverse prósperos, populares y florecientes. La maldad en la Iglesia crecerá más y más. Este deterioro predicho de las iglesias nunca ha sido tan rápido y radical como en los últimos años, aproximadamente 20 sería. Que Dios nos ayude entonces. El mundo ha tenido más influencia en las iglesias que las iglesias en el mundo, y ciertamente esto es un fracaso. Lucas 18:8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El quinto punto, juicio. Este periodo más largo de la gracia que estamos viviendo ahora, casi 2000 años, también llegará a su término y será seguido por el tiempo de mayor juicio. El Señor dijo allí en Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Horrores sobrevendrán al mundo una vez que la iglesia sea arrebatada. La falsa iglesia, compuesta por todos los incrédulos que se adhirieron a una denominación o cualquier iglesia, en el momento del arrebatamiento serán dejados en la tierra y entrarán en el período de la tribulación para ser juzgados por su incredulidad. Esto vemos a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, allí en Apocalipsis capítulo 17 también. La verdadera iglesia será juzgada en el cielo de acuerdo a sus obras en el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5, 10 y 11 dice esto, todo lo que se haya hecho con motivos impuros y sin fe en el Señor, mientras estuvimos en el cuerpo, será quemado como sin valor. Entraremos en el cielo, sí, cada hijo de Dios va a ser juzgado, pero no para ver si va o no va, sino que nuestras obras, aquellas que las hicimos en fe, van a ser premiadas, las otras no. El sexto punto, cosas que se distinguen en la gracia, cosas que son iguales. El hombre sigue siendo a la misma imagen de Dios.
El plan de Dios para el matrimonio y la familia continúa. La naturaleza pecaminosa del hombre continúa. La conciencia allí en cada uno de los seres humanos continúa. El gobierno humano también continúa. La promesa de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra continúa. La salvación es por gracia a través de la fe. Continúa como en todas las dispensaciones. Pero la ley mosaica no continúa. La ley era la regla de vida en el Antiguo Testamento. Sin embargo, enseñar la ley como regla de vida hoy en día es una herejía. Esto fue un problema en la iglesia primitiva, pero fue resuelto en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, y lo vemos allí en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 6. 2 libros enteros del Nuevo Testamento fueron dedicados a tratar este problema, el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Notará que nos reunimos hoy para el culto en el domingo y no el sábado. Nadie es apedreado hasta la muerte por trabajar los sábados. No estamos obligados a adorar el sábado tampoco. Notará que no tenemos sacerdote ni sacrificios en nuestra iglesia o nuestro templo. Hoy en día nadie trae un corderito a la iglesia para ofrecerlo en el altar, porque tampoco tenemos altar, ni tampoco traemos ningún animalito para ofrecerlo por nuestros pecados. No estamos obligados a celebrar la fiesta de los tabernáculos o cualquier otra fiesta judía. No es un requisito tampoco circuncidar a los niños, a los varoncitos, al 8º día. En la dispensación de la ley se impusieron muchas restricciones dietéticas. En la era de la gracia, esas restricciones dietéticas han sido abolidas. Podemos comer cerdo y langosta si lo deseas. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice: y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es muy confuso para la gente que lee la Biblia sin una perspectiva dispensacional. Claramente somos responsables de obedecer cada porción de la Escritura dirigida a la iglesia, pero no somos responsables de obedecer mandatos en otras porciones de la Escritura que no están dirigidas a la iglesia. Acercarse a la Biblia desde una perspectiva dispensacional permite al creyente clasificar inteligentemente todo esto y le evitará cometer algunos errores doctrinales y aún prácticas graves. Evitará que el creyente se enrede en la esclavitud del legalismo. También evitará que tenga expectativas como realistas de experimentar los milagros de la era apostólica o las condiciones terrenales casi perfectas de la era milenaria. Entonces, miremos lo tercero. La iglesia está totalmente separada y es distinta de Israel y del judaísmo. No debe haber mezcla entre los dos, porque la mezcla destruirá a ambos. O sea, Israel es el pueblo de Israel y la iglesia es el pueblo de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. La ley y la gracia no pueden combinar. En Romanos 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Terminarás con una gracia legalista que no es más gracia, o una ley mutilada que no es más ley. Lewis Perry Chafer dijo: la nación judía es el centro de todas las cosas relacionadas con la tierra. La iglesia es ajena a la tierra y se relaciona con ella solo como un pueblo que da testimonio. Son extranjeros y peregrinos, embajadores cuya ciudadanía está en el cielo. Lo cuarto, la iglesia disfruta de una posición única en Cristo. La iglesia ha sido elevada a un lugar celestial en Cristo. Hemos sido bendecidos con las bendiciones
espirituales. En Efesios 2, versículos 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. También hemos sido revestidos por el Espíritu Santo. En Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. También estamos identificados en Cristo. También somos miembros del cuerpo de Cristo. En Romanos 12:5 dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es un sacerdocio bajo Cristo, nuestro sumo sacerdote. Todos los hijos de Dios, tanto los hombres, las mujeres, aún los niños, son sacerdotes. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un acceso al Padre Celestial por la fe. En Efesios capítulo 2, 18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La iglesia también tiene un mensaje muy diferente en el tiempo de la gracia. La iglesia es un mensaje evangélico. El mensaje que predica la iglesia hoy ya no es el evangelio del reino, sino que es el evangelio de la gracia de Dios. En Hechos 20, 24 nos dice esto. Durante 3 años el Señor y los discípulos habían estado predicando el evangelio del reino. El mensaje del evangelio ya no se limita a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que debe predicarse a toda criatura hasta los confines de la tierra. Dios está visitando a los gentiles y llamando a un pueblo para su nombre. La iglesia es una asamblea de llamados. Después de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, Jesús comisionó a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, el Señor comisionó diciendo allí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. De aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios ama a todos los seres humanos, está diciendo aquí la palabra de Dios, y quiere que de todas las naciones, en todos los continentes, en todas partes, la gente oiga el evangelio de alguna manera. A todos aquellos que quieren ser salvos, ninguno será defraudado. El Señor dice en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando una persona busca al Señor, nunca será defraudada. La Biblia coloca a todos los pecadores como candidatos para ser salvos. Oh, bendito nuestro Señor. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, será salvo. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es algo maravilloso el amor que Dios tiene hacia los seres humanos.
pero también es una cosa muy seria para alguien el rechazar a la persona y a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, rechazar el regalo de la salvación de Dios, rechazar la gracia de Dios que se ofrece libremente. ¿Es usted un pecador salvado por gracia? Si no lo es, no quisiera en este día, recibir al Señor en su corazón. El Señor le invita, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, venga al Señor Jesucristo, que nuestro Señor pueda obrar en su corazón, en buscar y clamar al Señor de su alma. Pero para terminar, mi querido hermano, quisiera ver este punto, la necesidad de permanecer en la gracia. Al entender lo que es la gracia, uno no podría jamás pensar que hubiese creyentes que quisieran salir de esta posición delante de Dios. Pero los hermanos de Galacia habían salido, y no pocos son los que en el día de hoy hacen lo mismo. Allá el apóstol Pablo, con tristeza y aún asombrado, le escribía a los de Galacia. En el capítulo 5, versículo 4, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cómo un creyente puede dejar la gracia de Dios? Primero, los falsos maestros con enseñanzas torcidas. Cuidado, mi querido hermano. En Gálatas capítulo 1, versículos 7 y 8, el apóstol les dice a los de Galacia: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo tuvo que exhortar duramente al apóstol Pedro, allí en Gálatas capítulo 2, versículos 13 y 14, porque Pedro se separaba de los creyentes gentiles en Antioquía, negando la verdad de la justificación por la fe, porque estaba diciendo: nosotros los judíos somos diferentes y mejores que los gentiles. Sin embargo, tanto judíos como gentiles somos pecadores, nos dice la palabra de Dios en Romanos 3, 22 y 23, y pueden ser salvos solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esta actitud de Pedro estaba afectando la doctrina de la justificación, de la gracia de Dios. Lo vemos en Gálatas 2:16, como el apóstol Pablo le dice. Aún líderes entonces como Pedro y Bernabé estaban mostrando falta de discernimiento en sus actitudes respecto a la gracia de Dios. Pablo denunció no solo el acto de hipocresía que lo escandalizó, sino denunció la apostasía doctrinal que traía esa actitud. Se estaban alejando de la verdad bíblica. Entonces, lo primero, hay enseñanzas torcidas que pueden enseñar algunos maestros con su ejemplo. Pero lo segundo es la inclinación natural del corazón humano, siempre pronto en creer que puede hacer algo delante de Dios, cuando todos debiéramos ya saber por las muchas declaraciones de las Escrituras y por nuestros propios fracasos que nosotros no podemos absolutamente nada. Parece lo más difícil al hombre es llegar al punto de decir con un reconocimiento sincero: Dios, soy totalmente incapaz, nada puedo hacer en mis fuerzas delante de ti, dependo totalmente de ti por lo que tú hagas en mí, por los méritos exclusivos del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios no nos quiere tener lejos de Él, abandonado de nuevo al obrar de nuestra carne, de nuestras fuerzas. Él quiere tenernos en el lugar que le permita a Él obrar con todo su poder en todas nuestras necesidades. ¿Y cuál es ese lugar? Ese lugar es Cristo. En Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, el Señor, antes de partir, les dice a sus discípulos cómo ellos tenían que vivir. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí,
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él es nuestro todo. Él es nuestra fuente de todo lo que necesitamos. Dios hará el trabajo de cambiar nuestro corazón y hacernos como Él, pero necesitamos darle tiempo a Dios. Necesitamos aprender a esperar en el Señor. Necesitamos aprender a descansar en Él, a permanecer en Cristo momento tras momento y creer que su vida realmente está en nosotros y nos está cambiando. Eso es fe. Fe es descansar, es confiar, es esperar, es permanecer, es creer. Y ese es el plan de Dios para la santificación. Somos justificados por la fe, y eso es por gracia. Y también somos santificados por la fe, eso es por gracia. La fe es la victoria en este tiempo de su gracia. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra preciosa. Oh Señor, cuán preciosa es tu gracia, cuán precioso fue nuestro Salvador al entregar su vida por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque somos benditos en vivir en este tiempo. Gracias por todo lo que tú nos has dicho en este mensaje. Señor, podamos vivir en esa posición que tú nos has puesto tan elevada, en esa relación que tenemos contigo. Oh Padre, bendigas a muchos que todavía no se han acercado a ti, que tú sigas tratando en sus corazones. Hoy sea el día aceptable, hoy sea el día de salvación. Seguimos rogando, Señor, por muchos que están padeciendo de alguna otra forma, tú los levantes, pero especialmente en este tiempo ellos puedan venir a ti, Señor. Que no sea un simple pasar por el sufrimiento sin extraer la mayor bendición, que es conocerte a ti como nuestro Salvador personal. Acompáñanos en el resto de este día, pues te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador.